Hola amigos. Hoy hablaremos sobre cómo aprender a leer los siglos. Todos los días hablamos de siglos. Dividir la historia en siglos hace más fácil ordenarla. Un siglo son 100 años. En nuestra cultura, los siglos se cuentan antes y después del nacimiento de Cristo y se acostumbra a escribirlos con números romanos. Los últimos 100 años anteriores al nacimiento de Cristo son el siglo I AC. Los primeros 100 años posteriores son el siglo I DC, o de la era cristiana, o de nuestra era, como también se dice. Así, del año 1 al 100 forman el siglo I DC. Del 101 al 200, el siglo II. Cuando se trata de nuestra era normalmente no se añade la abreviatura DC. Del 201 al 300, el siglo III, y así sucesivamente. Cuando se habla de un siglo nos referimos a los años que empiezan con el número anterior. Por ejemplo, cuando hablamos del siglo XX, nos referimos a los años que empiezan con 19, como 1994. Los años del siglo XIX son los que empiezan con 18. Por ejemplo, 1810, 1821 o 1867. Ahora estamos en el siglo XXI. Hace algún tiempo terminó el siglo XX. Repetimos, los siglos tienen 100 años, no 99. Para completar 20 siglos se necesitan 100 años 20 veces. De este modo un siglo siempre termina en un año con 2 ceros al final. El siglo XX comenzó con la primera campanada de la medianoche del 1 de enero de 1901. Y terminó 100 años más tarde, con la primera campanada de la medianoche del 1 de enero de 2001, cuando comenzó el siglo XXI. Una clave para recordar. Siempre que oigas hablar de un periodo de tiempo en términos de siglo, traduce el siglo en años en tu cabeza, que empiezan con el número anterior. Por ejemplo, cuando veas el siglo XIV, piensa en el 1300. Cuando veas el siglo VI, piensa en el 500. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.